hay una definición clara en cuanto a la seguridad jurídica, porque si el presidente Lobo Sosa hubiera incorporado dentro del léxico, mire, yo no me voy a apretarle el brazo al Poder Judicial para el asunto de Zelaya, probablemente hubiera tenido una imagen diferente, pero da la impresión de que él puede torcer el brazo al Poder Judicial y entonces eso trae esa gran interrogante para el año 2011 en el caso de los inversionistas. Es decir, ¿realmente podrá Lobo Sosa sostener una posición en la cual le va a decir no a la comunidad internacional con respecto al caso de Zelaya? ¿Cómo va a venir Zelaya aquí a traer si regresa al país, que debería regresar por ser hondureño, ¿verdad? Pero si viene, ¿qué inestabilidad va a tener? ¿Va a venir con toda libertad para crear caos o va a tener que él defenderse en libertad? Todos esos elementos son los que producen la gran interrogante para los inversionistas extranjeros. Yo creo que en este momento sentimos nosotros que él debe definir con claridad esto es lo que voy a hacer y el Poder Judicial debe ser también bien claro. Es decir, la otra vez yo estaba con una ex magistrada y fuimos a solicitarles una situación que teníamos nosotros como Cámara y nosotros vamos a aplicar la ley. Ahí se terminó la discusión, ¿verdad? Eso es lo que queríamos oír. Ok, ¿qué se puede hacer? Pues ustedes para hacer esto tienen que aplicar estos y estos elementos. Y ya no, usted no tiene argumentos contra una posición de un país o de un gobierno que le dice a los demás, miren, los tres poderes son independientes y relacionados, pero yo no le puedo torcer el brazo a ninguno de los otros dos. ¿Verdad? Y el problema que pasó, si usted recuerda, eran que dos poderes estaban contra un poder, pero al final dos poderes sacaron al Ejecutivo. ¿Verdad? Fue una lucha de los tres poderes, ¿verdad? Que un Ejecutivo quería eliminar a dos y al final dos cancelaron al presidente Zelaya. Entonces, esas cosas son las que traen la estabilidad cuando uno de los poderes quiere, de alguna manera, pasarse por encima del otro. Cuando se respetan los poderes, creo que entonces produce la seguridad jurídica. Y ese es el elemento que creo la gran interrogante para el crecimiento del país. Que el gobierno ejecutivo dé el mensaje de que él no se va a meter ni en el poder legislativo ni el judicial. Y los que están en el poder legislativo, que actúen como estadistas, están trabajando como políticos. Nos vienen y nos incorporan a nosotros, en el sector privado, un control de precios de una manera eminentemente demagógica. Al final, si usted evalúa ese control de precios, a quien afecta no son a la gente que ellos dicen que van a controlar. Controlan al pequeño productor, al que vende frijol, al maíz, al que vende su chanchito, pero el resto no le afecta. Sí. Entonces dice uno, bueno, ¿y a quién están afectando? ¿A los grandes o a los pequeños? Ellos dicen que afecta a los grandes, no es cierto, afecta nada más al pequeño productor de arroz, de todo ese tipo de agricultura, que es elemento que deberíamos nosotros de ubicar. Estamos nosotros, los que vivimos en las ciudades, pidiéndole al gobierno que nos subsidien la gente más pobre del país, que son los en la parte del campo. El campo debe de recibir un salario mayor y un ingreso mayor para que aumente la posibilidad de crecer. Así como estamos durante años y años manteniendo al campo, subsidiando la ciudad vía precio, al final de la jornada sucede lo que está pasando. Cuando el precio está arriba le impiden sacar el producto de frijol al Salvador, pero cuando está el precio abajo no sale el gobierno a decirle, mira, te voy a sostener el precio. Entonces está siempre en los dos infiernos, no puede vender a pesar de que tiene buen precio y cuando ni siquiera puede cubrir los costos del Estado no le ayuda. Entonces esos son los elementos que creo que debemos definir el año 2011. Si lo logra Pepe Lobo, yo creo que definitivamente el 12 sería un año más que excelente, podemos alcanzar arriba del 2008. La gente se ha dado cuenta, y eso es importante del público que me oye, que viendo y estar discutiendo entre nosotros no tiene ningún valor. La única manera de salir del bache es como hacen los agricultores. Cuando viene la sequía, al año siguiente, ¿qué es lo que hacen? Vuelven a sembrar. Sí. No están, ay, que ya vino la sequía, no, vuelven a sembrar. Yo creo que pues siendo un país agrícola somos bien optimistas nosotros, hombre. Bueno, esperamos que sea este año, pues sí, nos traiga principalmente el asunto de Celaya, que haya una solución en el cual pues se sepa exactamente cómo se va a desarrollar la política del país, si va a haber más estabilidad o inestabilidad, porque sabemos que las tomas de calles y constantes manifestaciones que se dan por algunas personas afines a Celaya siempre han afectado la economía nacional, a pesar de que ellos mismos argumentan de que dichas manifestaciones son para defender los derechos del pueblo hondureño, pero a la misma vez los afecta, es una contradicción que se da. Esperamos que este año pues sea mejor
y que le tomamos la palabra, por ejemplo, al señor Porfirio Lobo Sosa, que él siempre ha sostenido de que el 27 de enero del 2014 él va a estar entregando la banda al nuevo presidente. Esperamos que eso sea así porque el caso de Zelaya, por ejemplo, él siempre manifestó su malestar de que los presidentes de los magistrados de la Corte Suprema se podrían reelegir y los diputados se podrían reelegir y con periodos inclusive a veces más largos como el del fiscal general o los mismos magistrados de la Corte, y que eso pues no le gustaba y decía que entonces que el presidente también tenía que tener esa misma posibilidad, y eso pues lo llevó a lo que todo el mundo ya sabe en la crisis política del año pasado. Vamos a ir a una pausa comercial. Al año antepasado, es cierto, ya estamos en el 2011. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, volveremos con el ingeniero Alejandro Álvarez, vamos a hablar sobre lo que ha pasado con el cemento, cómo quedó lo del aumento, cuáles son las reacciones que ha tenido, por ejemplo, el vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, que dio unas declaraciones la semana pasada sobre este tema, cuáles las perspectivas que vamos a tener con el cemento, cuál es el impacto que va a tener el incremento del cemento con las viviendas que se ofrecen a las personas que son necesarias. Realmente la demanda de vivienda es increíble en el país. Bueno, todo esto lo vamos a analizar al volver en breve junto al ingeniero. Nuevo Delorflex. Actúa de un solo golpe como relajante muscular, antiinflamatorio y analgésico. Nuevo Delorflex. Para el dolor e inflamación. Delorflex. La otra cara de la moneda te trae todo lo que no sabías de Perfiles. Como mi tío, fue como mi padre. Yo me crié nada más mi mamá, madre soltera. Y yo empecé a trabajar muy joven. Esa etapa de la adolescencia me corrió muy rápido. Monumentos. La catedral fue